Presidente ejecutivo y cofundador de Mexicanos Primero, con toda la experiencia, desde luego, en el tema especialmente de educación. David Calderón, te saludo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Raúl, muchas gracias por la invitación, encantado de conversar. Te lo agradezco. A ver, la pandemia ha generado un grave, rezago, deserción, atraso y el tema que se escogió en aquel momento fue esta educación a distancia. Pero ¿cuál es la valoración cuando ya estamos a un año de esta pandemia y por lo que se ve, todavía vamos a tardar algunos meses más, David Calderón? Pues la valoración, Raúl, es que estamos ya en una curva de rendimiento decreciente. Por un lado, encontramos que no ha sido suficiente el esfuerzo del gobierno federal, esta elección casi única de la televisión como estrategia para mantener la continuidad de algunos aprendizajes, ha traído un gran desgaste, ha traído ya un desánimo, un aburrimiento, un desafecto que se nota cada vez más en las familias y sobre todo en las niñas, en los niños. Y por el otro lado, no se ha resuelto la exclusión que esto representó para las personas con discapacidad, para los estudiantes indígenas, 7 millones de ellos. Entonces, estamos en una situación en la que urge pasar a una nueva etapa y hay una resistencia en las autoridades federales a salirse de la pauta en la que ya se habían instalado y también, como se señaló en el corte anterior, en el diálogo que tenías por parte de tus compañeros, hay también esta resistencia de las dirigencias sindicales a pensar en un horizonte que no sea el de semáforo verde y vacunación total, a pesar de que en otras partes del mundo la realidad ha sido mucho más matizada que eso, con distintas alternativas. Entonces, en resumen, ya estamos hacia el final de una respuesta que en su momento fue inteligente y oportuna y ya está dejando de serlo a pasos agigantados. Ahora, hacia dónde debemos migrar? ¿Al regreso total? ¿A un sistema híbrido? Por ejemplo, decíamos, en Jalisco ya se está permitiendo algún tipo de grupos reducidos de 9, 10 alumnos con protocolos, pero hay resistencias, o sea, algunos padres de familia están empujándolo con mucha fuerza, hay algunos maestros que también, pero también hay quienes dicen, no, no es el momento. ¿Cómo hacerlo, David? ¿Cómo lo han hecho otros lugares? Lo que ha funcionado en distintas partes del mundo, Raúl, ha sido, en primer lugar, el tener certeza jurídica, el tener un marco normativo adecuado. Eso no lo tenemos en el caso de México. Jalisco ha sido un estado pionero y en muchos sentidos pues ya nos habituamos a que sea un estado valiente. Independientemente de los resultados, que a veces son mejores o peores, la actitud de hacerse responsable de su sistema educativo, la verdad es que no es común en la República. Entonces, estas alternativas que Jalisco ha ido probando han sido la respuesta en otros lados. Presencia intermedia, ni todo cerrado ni todo abierto, encontrar los mejores caminos para descubrir si un plantel puede o no abrir. Eso no debiera quedar al arbitrio de la autoridad desde un escritorio, pero tampoco debería quedar a la Asamblea Popular, digamos, de los 5 padres y los 10 maestros que dicen que sí o que dicen que no. Tener entonces el marco a partir del cual sí se identifica, no con el brochazo grueso del semáforo, que como se dijo antes, es una medida estatal que no corresponde a la realidad de cada centro escolar, y tú puedes tener un preescolar de 60 niños abierto y cruzando la calle cerrada una secundaria técnica de 600 porque las condiciones son diferentes. Necesitas verificar la disponibilidad del agua, necesitas verificar en la plantilla de profesores qué proporción de ellos están en las condiciones de salud adecuadas.
pensar que todos debemos esperar hasta la vacunación total. Primero vamos esperando sentados porque vamos muy lento, y en segundo lugar, no ha sido la práctica internacional. Sí, en cuanto está la vacuna, vacunar a todos los maestros, pero ha habido meses de apertura en Alemania, en Uruguay, las pruebas en Colombia y Ecuador, en donde los maestros voluntariamente han participado sin estar vacunados, con los debidos cuidados. Entonces, esa ruta puede y debe ser muy concreta, muy aterrizada, muy contextual, debe tener también un marco jurídico en donde la gente no tenga temor que será castigada o hecha responsable, y por supuesto un último aspecto, voluntariedad tanto para las familias, quien todavía no se siente seguro o tiene elementos para decir todavía que no vaya nuestra hija, nuestro nieto, que lo pueda hacer, y también los profesores que digan, no, yo no estoy en condiciones porque estoy cuidando a alguien, porque todavía no estoy seguro con respecto de mi salud, y esos focos de primeras actividades presenciales pueden hacer una gran diferencia y un efecto demostrativo. Oye, a ver, sobre eso, me parece, la propuesta sería hacia un esquema híbrido en donde la comunidad de la escuela decida de alguna forma más que, digamos, un dictado gubernamental. Así es, y que pueda hacer esa decisión informada, que no esté tomada por el miedo, sino por un adecuado cálculo de riesgo. Hemos conversado con la gente del Instituto Nacional de Salud Pública y con otros especialistas la posibilidad de generar en México, como en otros lados, una calculadora de riesgo. Es decir, que tú puedas tener una plataforma en donde se cargan los datos, más bien ya deberían estar precargados los datos de cada centro escolar, y hacer entonces, digamos, te daría como resultado un diagnóstico de, con estas verificaciones, esta es la pauta que recomendamos. Solo un cuarto de los alumnos 2 veces por semana. Ya, ahí está. En cambio, la escuela de enfrente, 1/3 de los alumnos 1 vez por semana. Así, entonces tendrías por edades, por la condición de los profesores, una respuesta que, por supuesto, tome en cuenta la sensibilidad de la comunidad, pero que no sea abran todos o cierren todos. Tú lo viste con el caso de Campeche. Aunque se vacunó a la totalidad de los maestros, ¿por qué no se ha abierto? Porque no hay agua en todas las escuelas de Campeche. Entonces, ha faltado claridad y honestidad de parte de las autoridades para decir, no estamos listos, nos anticipamos y nos aceleramos y lo dejamos todo en la vacunación de los maestros, pero no basta la vacunación de los maestros, hay que ver la infraestructura de la escuela, la voluntad de la comunidad, y entonces ya nos están diciendo que probablemente abren en mayo, que ya te queda un mes del ciclo escolar. Como has dicho, Raúl, es un tema de modelo híbrido. La apertura, como la conocimos, el arranque de ciclo escolar 2018, esa hay que olvidarnos. En 4 o 5 años no va a ser posible abrir las escuelas así. Hay que hacer pautas escalonadas de presencia, y la parte a distancia, como también ya señalabas, la televisión no es la mejor opción. La mejor opción, por supuesto, es la plataforma tecnológica, y el gran reto ahora es cómo ofrecerlo a todos los estudiantes de México y no solo a los que tienen poder de compra a través de sus padres. Ustedes siempre en Mexicanos Primero marcaban esas grandes diferencias, ¿no? En México no sé cuántas escuelas haya, no sé si tengas el dato a la mano, sí, pero de esas escuelas había un porcentaje muy importante que no tenían agua, no tenían luz, no tenían baños, ¿sí? Y de alguna forma o sea, ¿cómo pensar en un alumno, en un niño que tenga un aprovechamiento cuando no tienen los elementos necesarios mínimos? O sea, ya olvídate de pizarrones inteligentes y olvídate de tecnología, agua y baños, David. Así es, y es imposible abrir sin eso. El dato concreto, son 244,000 escuelas a nivel nacional de educación obligatoria, y 43,000 de ellas, el 20% de ellas, no tiene, 1 de cada 5 escuelas en México no tiene el servicio de agua regular. Entonces, 1 de cada 5 escuelas no es escuela, es increíble que en el siglo XXI estemos todavía discutiendo esas cosas cuando no hay agua en la escuela. Cuando hablas con personas de otros países,
te dicen, no puedo creer que tienes agua, tienes escuelas sin agua. ¿Y cómo hacen los niños? Pues eso nos preguntamos todos, ¿cómo hacen los niños, no? ¿Cómo hacen los maestros? En este caso es, por supuesto, imposible abrir una escuela sin agua. Las alternativas que te da el modelo híbrido, como también se probó en otros lados, es también la posibilidad de usar espacios públicos que no fueron pensados para escuela. Entonces, auditorios al aire libre, atrios, plazas, parques de juegos, pueden ser habilitados como espacio de aprendizaje para tener 2, 3 horas de actividad presencial. Hay la posibilidad de instalar a bajo costo lavamanos en escuelas que no tienen servicio de agua corriente y que vaya a la pipa y rellene cada 2 semanas. Es decir, ha sido la falta de imaginación, la mezquindad de los adultos que no ha logrado tener respuestas para los niños. De las cosas desconcertantes de este país, se están dedicando 12,000 millones de pesos a la escuela es nuestra, y las obras que se están construyendo son canchas de básquetbol, por ejemplo. Cuando tienes las escuelas cerradas, no, aseguremos que todas tienen baño, aseguremos que todas pueden tener, y no a cargo de los padres y madres de familia, sino a cargo del Estado, el termómetro, los líquidos sanitizantes, los cubrebocas. Los chicos no pueden usar cubrebocas que no correspondan a su tamaño, no pueden usar cubrebocas de tela en la primera etapa, es mejor que sean de este material médico que es de celulosa, que no son muy caros, pero no los van a pagar los papás. Tenemos dinero como país para hacerlo, pero hay como esta falta de claridad y de decisión con respecto de la cual pues tenemos que ser muy exigentes y muy críticos. También has dicho, los papás están empujando, llama mucho la atención y da mucha esperanza estos movimientos ciudadanos que están en distintas partes, se llaman Abre mi Escuela, Presencial es Esencial, La Voz del Niño, y se van acumulando porque hay esta convicción de que aunque se aprende mucho en casa, sí necesitas de tus pares y sí necesitas del educador profesional. Si no lo puedes tener todos los días, adaptémonos, pero no lo dejemos indefinidamente hasta fin de año. Estaremos en Aprende en Casa 5 y 6 y nuevas temporadas de algo que cada vez hace menos sentido. Oye, finalmente, a ver, es año escolar perdido y te lo pregunto porque, a ver, algunos, como tú dices, se han generado a través de estas interés de los padres de familia, burbujas que le llaman de educación, donde se juntan 2 o 3 padres de familia y contratan una maestra o hablan con una maestra, un maestro y siguen de alguna forma en esto por la necesidad que hay. Pero no todo el mundo puede hacerlo, no todo el mundo tiene esta posibilidad. Entonces, yo observo 2 cosas, un rezago y por otro lado la brecha entre los que pueden y no pueden. ¿Qué soluciones hay ante esto, David? Justamente las compensaciones tienen que ser proporcionales a las brechas. Hacia donde tenemos que dirigir nuestra atención es a esas poblaciones que han quedado más marginadas de las opciones. No solo hay familias que nunca les pudieron ofrecer plataforma tecnológica a sus hijos, sino nunca le pudieron ofrecer ni la televisión, porque la programación de televisión del Estado mexicano en este periodo fue en televisión digital. Pues no todo el mundo tenía ni siquiera televisión digital. Es cierto que la señal ya llega prácticamente a todo el país, pero no quiere decir que la captas en los aparatos. Entonces, concentrarse en los niños de los municipios rurales, que de hecho son los que tienen menos contagio, empezar a hacer una transformación del plan de estudios para que no sea una continuación tal cual del programa con un temario enorme, sino muy puntualmente a las competencias y crear estos esquemas de adaptación para la compensación. Hay que estar muy conscientes que este ciclo escolar es un ciclo en donde hubo una pérdida generalizada de aprendizajes, pero que se agrava contra las niñas porque cuidaron a los hermanitos más pequeños y las pusieron a hacer labores de casa ya que estaban en casa todo el día, que se agrava contra los niños indígenas, que se agrava contra los niños con discapacidad, los niños de bajos recursos,
concentrar la energía ahí y dejar que las opciones de las familias con más afluencia puedan darles, digamos, una pauta mucho más flexible de ida y vuelta a la escuela, mientras te concentras en abrir clases con los cuidados debidos en las escuelas de las zonas más marginadas. También vamos a necesitar la ampliación de horarios para las escuelas. Es mejor que los niños vayan 2 días, pero más horas, a que vayan 5 días en términos tanto epidemiológicos como de aprendizaje. Estas respuestas deberían ser el objeto de una mesa de educación nacional que no se ha construido, que ha habido conversaciones en corto con muchos actores, los que cuentan más claramente para el presidente son los actores sindicales, pero incluso aunque haya habido escucha a alguna de nuestras propuestas, sigue siendo de espaldas a la sociedad. Deberíamos tener una mesa abierta en donde digamos, estas son las mejores soluciones, vamos implementándolas según el contexto de cada estado en varias fases, vamos probando, vamos intercambiando buenas prácticas. Buenas prácticas. David Calderón, te agradezco mucho estos conceptos interesantes sobre el tema que algo nos interesa a todas las familias y especialmente al país. O sea, el tema educativo es primordial. Seguimos en comunicación, David. Muchas gracias por tus conceptos. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias por la invitación. Estamos en contacto. Gracias. Presidente de Mexicanos Primero. Bueno, ahí tiene usted, sus aportaciones son siempre valiosas y deberían ser parte de estas mesas de trabajo. Pero bueno, estamos viviendo tiempos extraños.